Últimamente en el canal tuvimos videos del i3 y el i5 de décima generación, pero todavía nos faltaba hablar de un procesador el cual es el más potente de los tres, y sí, estoy hablando del i7 10700F. Así que si estabas pensando en adquirir este procesador, quédate hasta el final de este video porque vamos a ver si vale o no la pena. Ahora sí, una vez dicho esto, comencemos. Sinceramente creo que este video lo subí un poco tarde porque la 11ª generación ya está a la venta, pero aún así hay mucha gente que piensa ir por la 10ª generación simplemente por conseguir mejores precios o porque no quiere cambiar su modder. Para empezar, podemos ver que el i7 10700F frente a su nueva generación, que sería el 11700F, tiene una diferencia de precio que es demasiada, de unos 7.000 pesos en Argentina y 70 dólares en el exterior. Ahora, ¿esa diferencia se refleja realmente? Si vemos las especificaciones del 10700F, nos damos cuenta de que tiene 8 núcleos y 16 hilos, una frecuencia base de 2.9 GHz con un bus de 4.80 GHz, un TDP de 65 watts y soporte para 128 GB de RAM DDR4 a 1933 MHz, pero al ver las especificaciones del 11700F, la única diferencia que encontramos es que soporta RAM de 3200 MHz. Ahora bien, pueden tener las mismas características y rendir diferente en juegos, así que para ver eso vamos a probar ambos procesadores en dos juegos que serán el World War Z y Assassin's Creed Valhalla, configurados en 1080p Ultra y con una RTX 3070. Empecemos con el World War Z. En este primer juego el 10700F da un mínimo de 155 y una media de 200 FPS, y el 11700F da un mínimo de 160 y una media de 205 FPS, que como podemos ver es una diferencia para nada amplia. Como segundo juego tenemos al Assassin's Creed Valhalla, que en el 10700F da un mínimo de 70 y una media de 82 FPS, mientras que el 11700F sorprendentemente da un mínimo de 65 y una media de 78 FPS. En este caso el 11700F rinde peor, que es lo que sinceramente no me esperaba. Ahora, en el caso de decidirse entre una generación u otra, vemos que no tendría mucho sentido ir por un 11700F porque no hay diferencia de FPS, pero sí de precio, aunque como siempre les digo, todo depende de los juegos que ustedes quieran usar. A pesar de esto, sabemos que para comprar este procesador de la mejor manera, deberíamos hacerlo contra la marca que compite a Intel. Y sí, hablo de AMD, y en este caso el procesador que compite con el i7 10700F es el Ryzen 7 5800X, que tiene un precio de 52.000 pesos argentinos o 400 dólares en el exterior, por lo que vemos una diferencia muy amplia de 12.000 pesos argentinos y 140 dólares. Y a diferencia del 11700F, sí vemos bastantes mejoras por parte del Ryzen 7 5800X, como por ejemplo soporte de memorias RAM a 3200 MHz, 3.8 GHz de frecuencia base y un bus de 4.7 GHz, además de la posibilidad de hacerle overclock. Lo único que le podríamos reprochar a este procesador es que tiene un TDP un poco más alto, que es de 105 watts. Ahora, como vemos, podría ser bastante justo pagar esa diferencia de precio por el Ryzen 7 5800X, pero primero tenemos que ver si afecta el rendimiento en dos juegos usando ambos procesadores con una RTX 3090 en 1080p y con gráficos al máximo. Para empezar tenemos el Red Dead Redemption 2, que fue premiado el mejor juego del año en 2020. En este caso el i7 10700F da un mínimo de 97 FPS y una media de 105 FPS, mientras que el 5800X da una mínima de 100 FPS y una media de 107 FPS, y en este caso podemos ver que la diferencia es prácticamente nula. Ahora pasemos al segundo juego muy conocido, que es el Warzone. En el 10700F tenemos un mínimo de 165 y una media de 175 FPS, y en el 5800X tenemos un mínimo de 177 y una media de 185 FPS, por lo que la diferencia en este caso sí que es bastante amplia. Está claro que si nos tuviéramos que decidir por uno de estos procesadores para jugar, tenemos que ver cómo rinde cada uno en los juegos que vamos a usar para así tomar la decisión correcta, aunque por lo que vi el 5800X es mucho mejor en varios juegos, pero no estoy seguro de si esa mejora se justifica con el precio tan elevado que tiene. Luego otro apartado muy importante es el del streaming o la edición, que en esos casos tener un procesador potente multinúcleo es la mejor opción, a diferencia del gaming, que es mucho más importante el mononúcleo. Y viendo algunas pruebas ya es la conclusión de que el Ryzen 7 5800X es un 20% más potente que el i7 10700F, que sinceramente creo que es una mejora bastante notoria. Luego otro punto importante es el de la actualización de la PC. A lo que me refiero con esto es que Intel generación en generación cambia el socket de los procesadores y es un gasto extra un poco molesto, que en el caso de AMD si vas por el Ryzen 7 vas a poder tener la misma modder unas 3 generaciones más. Entonces, ¿el i7 10700F vale la pena? La verdad es algo bastante complicado de responder porque depende de muchas cosas, pero creo que en el caso del gaming va a ser más conveniente que compres el i7 11700F, ya que el 11700F es más caro y rinde muy parecido, y el Ryzen 7 5800X es mucho más caro y creo que es un procesador que no es enfocado directamente a jugar. Ahora en el caso del stream o la edición, te digo que Ryzen 7 va a ser la mejor opción de las tres,
es porque es para lo que más preparado está el procesador. Y como dije antes, el Ryzen te va a dar un extra de poder actualizar a procesadores que se vengan en el futuro sin cambiar la mother. Ahora sí, una vez dicho esto, espero que se hayan resuelto sus dudas. Y si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar qué les pareció y suscribirse al canal. Yo soy Juli de Lord Tecno y nos vemos en el próximo video. Chao.